el complejo osteoarticular del pie y el tobillo va a cumplir muchas funciones vitales, como por ejemplo en la biomecánica de la marcha. Y también está diseñado para transmitir el peso corporal al suelo. Y también está diseñado para permitir la movilidad y la propulsión de diversas fases del ciclo de marcha. Además, esta estructura va a permitir la estabilidad en carga y la adaptación a diferentes tipos de terreno. Y por eso hay que identificar las alteraciones en esta estructura, incluso si son mínimas o si pueden causar dolor o alterar el apoyo en la marcha. Entonces, para esto he dividido funcionalmente y anatómicamente las articulaciones. Así Diego. Sí, doctor, dígame. No están corriendo las diapositivas. Sí, solamente, era la introducción, ahora sí, doctor. Ya, está bien. Sí, he dividido las articulaciones y bueno, las he clasificado en articulaciones de movimiento, en la cual podemos encontrar el tibio peroneo astragalino, que también se conoce como tibio tarsiano, y este es la principal articulación del tobillo, ya que va a permitir una flexión dorsal de entre 20 a 30 grados y que es necesaria para el apoyo y la fase de iniciación de la marcha. También va a haber esta articulación va a permitir la flexión plantar de hasta 50 grados. Y esta es muy importante ya que nos ayuda al impulso y el despliegue del talón. Este movimiento va a depender de toda la igualdad articular y de toda la tensión de los ligamentos. Y también lo dividí en una articulación metatarsofalángica o interfalángica, que bueno, son articulaciones que van a permitir el empuje y el equilibrio al momento de la propulsión. Como segunda división, también tenemos a las articulaciones de acomodación y adaptación, que bueno, dentro de acá podemos encontrar a la articulación subastragalina, que va a permitir la inversión de hasta 30 grados y la eversión de 10 grados. Lo que va a permitir esta articulación va a ser adaptarse a terrenos irregulares o desiguales o con desnivel. ¿Y qué es lo que produciría su alteración? Pues podría generarse esguinces o inestabilidad. También podemos encontrar la articulación de Chopard, o también denominada mediotarsiana, que va a permitir la abducción la abducción y la aducción y la flexoextensión del medio pie. ¿Qué significa esto? En cuanto a las alteraciones que puedan haber acá, las alteraciones puedan causar un dolor crónico o también puede haber una alteración de pie rígido. Y por último, la última articulación importante podría ser la de Lisfranc, que también se conoce como tarsometatarsiana, que va a permitir la adaptación de los metatarsianos al suelo. Y en cuanto a sus alteraciones, podemos describir que las lesiones de Lisfranc van a ser muy dolorosas y son difíciles de diagnosticar clínicamente. Ahora, en cuanto al dolor y su localización, depende de la localización y, bueno, depende del dolor y la localización, podemos desarrollar la etiología correcta. Cada zona va a tener una causa muy probable, como por ejemplo, en la localización del retropié, en el tendón de Aquiles, podemos encontrar múltiples patologías como la tendinitis, la paratendinitis o la bursitis retrocalcánea. ¿Y cómo se explica estas patologías? Bueno, se explica básicamente ya que el dolor en esta inserción del tendón de Aquiles se suele agravar cuando hay dorsiflexión forzada, o también cuando hay una marcha rápida o cuando el paciente corre. Generalmente va a aparecer en corredores o personas con sobreuso. En cuanto al talón calcáneo, o sea, bueno, al talón o el calcáneo, vamos a encontrar patologías como el espolón calcáneo o la fascitis plantar.
en el cual en esta patología el espolón va a producir dolor de característica punzante, el cual se va a agravar cuando el paciente va a apoyar el talón y sobre todo cuando el paciente se va a levantar. Esta fascitis también va a generar un dolor que se puede agravar o puede empezar en la mañana, por eso es de característica matutina. Y este va a mejorar con el movimiento. En cuanto a la localización subastragalina, podemos encontrar patologías como la artritis o la inestabilidad. En cuanto al tobillo, lo más importante es destacar la artrosis y el esguince crónico, que esto se define como un dolor un dolor en bipedestación prolongada o cuando el paciente va a estar parado en superficies planas y este dolor se va a agravar con la flexión del dorso del pie o una flexión dorsal forzada. En cuanto a las articulaciones de Lisfranc, podemos encontrar artrosis en pies planos o también cabos, que básicamente esto significa que se va a producir un dolor en el centro del pie y se va a agravar con el uso y también este uso puede causar callosidades en pies cabos se puede producir el arco plantar. También en el antepié podemos encontrar deformidades digitales gracias al calzado inadecuado. Y en el primer dedo, lo más importante a destacar es la gota, y esta gota está caracterizada por un dolor agudo de característica inflamatoria que suele ser muy intenso y es de inicio brusco, el cual se da por la etiología, la causa es el roce constante, ¿no? En cuanto al dolor urente, podemos encontrar la etiología del causante principal, un neuroma de Morton, y en cuanto al dolor referido, podemos encontrar compresiones radiculares, una compresión radicular lumbar que puede irradiarse hasta el pie, o una vasculopatía, que puede estar acompañada de parestesias, de paresias, puede estar acompañado de frialdad y dolor, ¿no? Seguidamente vamos a hacer una inspección detallada en el cual al paciente tenemos que indicarle que esté en 3 posiciones principales, que sería que esté sentado, que esté de pie y que inicie una marcha o esté en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos identificar cuando el paciente está sentado? Pues vamos a evaluar la forma general del pie. Básicamente vamos a ver si el paciente tiene un arco plantar. Esto significa que el arco, o sea que en la mitad del pie, esta región puede estar elevada y se caracteriza como pie cabo, o también puede estar disminuida y se puede detallar como pie plano. También podemos ubicar en cuanto al pie deformidades, como el metatarso varo. También podemos identificar los dedos en garra, que se van a exacerbar en la hiperextensión. También vamos a encontrar el calcáneo en varo, que básicamente va a ser el pie que va a estar desviado medialmente. Y cuando mencionamos que cuando decimos que es valgo, eso quiere decir que está desviado hacia lateral o lateralmente. Entonces vamos a inspeccionar el pie plantar en busca de callosidades gracias a una sobrecarga mecánica. También vamos a encontrar lesiones infecciosas. La piel plantar. Sí, doctor. Como usted ve en la imagen de abajo, podemos encontrar lesiones infecciosas como verrugas plantares, micosis interdigitales entre los dedos de los pies, como en el caso del pie de atleta,
Y como última alteración, en cuanto al paciente sentado, podemos encontrar lesiones reumatológicas como serían los nódulos o úlceras o vasculitis. Ahora, en cuanto a que el paciente esté de pie, podemos evaluar el apoyo plantar completo y las deformidades estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a, de igual manera, cuando el paciente está sentado, vamos a evaluar si el pie es plano, o sea, si el arco está disminuido, si el retropié está en valgo, y si como tal todas estas características van a generar fatiga y dolor con la carga. También, como lo dije anteriormente, también vamos a identificar o podemos identificar si el pie es cabo, o sea que el arco plantar es aumentado y puede haber un apoyo sobre los metatarsales distales. Esto quiere decir que va a haber una inestabilidad en cuanto al apoyo, ¿no? Y también podemos ver deformidades digitales, ¿no? En cuanto a los dedos, podemos encontrar el ius valgus, que viene siendo el juanete, y este viene siendo, como ven en la imagen, una desviación lateral del primer dedo. También podemos encontrar el dedo en martillo, que como lo vemos en la imagen, bien, está dado por su hiperextensión y por la flexión interfalángica. Y también podemos encontrar, como ven en esta imagen, el quintus varus supraductus o también infraductus, que viene siendo un desplazamiento del quinto dedo que está causado por malformaciones genéticas, o también puede estar dado por el uso de un mal calzado, ¿no? Bueno, en cuanto a que el paciente inicie una marcha o este movimiento, debemos de observar una marcha antiálgica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a observar si va a haber dolor en el tobillo. ¿Y qué es lo que vamos a ver cuando el paciente tiene dolor en el tobillo? Vamos a ver que el paciente va a tener una desviación hacia el lateral como para evitar la carga, como podemos ver en estas imágenes. También podemos ver el dolor por pie plano que se caracteriza por el apoyo sobre el borde medial. En cuanto a la metatarsalgia, vamos a ver un apoyo sobre el borde externo. Esto quiere decir que el paciente va a apoyar en esta parte específicamente para descargar o para descansar los metatarsos. En cuanto al dolor en el talón, el paciente principalmente lo que va a hacer acá va a ser evitar la fase de contacto inicial, o sea que va a tocar el antepié principalmente. Y cuando hay una lesión en el tendón de Aquiles, cuando hay un dolor intenso en el tendón de Aquiles, el paciente va a evitar una fase de impulso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que el paciente va a reducir la flexión o flexión plantar, una flexión plantar. Y como por última característica podemos ver un dolor en el antepié. Esto quiere decir que el paciente va a tener una marcha plantígrada, el cual va a estar caracterizado por la inclinación del tronco hacia adelante como para Entonces, seguidamente vamos a describir lo que sería la palpación, que es la siguiente metodología a describir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a la palpación? En el tobillo vamos a identificar muchas estructuras que pueden ser superficiales. Los objetivos de la palpación van a ser identificar si hay puntos dolorosos, si hay alguna movilidad articular activa y pasiva,
y vamos a identificar si hay signos de inflamación, de tumefacción, de calor y de hipersensibilidad. Entonces, ¿qué es lo principal a hacer en una palpación de tobillo? Pues a la evaluación vamos a palpar la articulación tibio-peronea astragalina. Y lo que vamos a hacer es indicarle al paciente que con la rodilla flexionada pueda relajar el tríceps crural, el tríceps sural. Y vamos a evaluar si hay una amplitud de la flexión dorsal. También vamos a ver si hay signos de artrosis, dolor, como lo vimos anteriormente en la sinovitis, y también podemos ver si hay rigidez en la artritis. También vamos a evaluar los ligamentos laterales del tobillo, como el peroneo astragalino anterior, el posterior y el peroneo calcáneo. Y también el ligamento del deltoideo interno. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en esta maniobra? Lo que vamos a hacer es evaluar el dolor, si hay puntos de dolor. Esto se va a ver usualmente en casos de esguince o ruptura del ligamento. También vamos a ver si el tejido es muy laxo y este desplazamiento va a indicar una inestabilidad crónica. Siguiente, le paso a mi compañero la palabra. Siguiente, por favor, Diego. No, siguiente, Diego. Esa parte no es. Más, no. Eso, ahí está, ya. Una antes. Ahí está. Bueno, conversando con lo que vendría a ser la palpación, vamos a tener que la palpación va a darse a diferentes niveles, hablando de manera articular. Comenzando, vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser la palpación a nivel de la articulación mediotarsiana. ¿Ok? Bueno, la articulación mediotarsiana va a ser también denominada la articulación del disfranc. ¿Ya? Y esta articulación va a ser responsable de lo que vendría a ser la pronación y la supinación del antepié, como podemos ver en las imágenes. Al analizar esta articulación, vamos a explorar lo que vendría a ser de una forma sujetando el talón con una mano y lo que vendría a ser el antepié con la otra. Y vamos a evaluar la pronación normal del antepié, que, bueno, en un paciente normal va a ser de un aproximado de 20 grados. Y la supinación del antepié, lo que en un paciente normal vendría a ser de 30 a 35 grados. A nivel de la articulación mediotarsiana o de la articulación del disfranc, vamos a evaluar 3 puntos muy importantes que vendrían a ser el tubérculo del escafoides, la cabeza del astrágalo y la cola del quinto metatarsiano. Esto en busca de diferentes patologías, ¿no? Bueno, por ejemplo, a nivel del tubérculo del escafoides, vamos a tener que en el borde interno, donde a nivel de la inserción del tendón del tibial posterior, vamos a tener que esta palpación a este nivel va a resultar doloroso en pacientes que puede que tengan una osteocondritis a nivel de este hueso, ¿no? O también denominada como una enfermedad de Kohler. Y también esta va a ser presente a nivel de personas que tienen lo que vendría a ser muy común, el pie plano, ¿no? A nivel de la cabeza del astrágalo, vamos a tener que se hace muy prominente en el pie plano grave. Esta cabeza del astrágalo se va a hacerse hipertrófica, se va a hacerse tan grande que va a ser poco funcional, va a ser incómoda a nivel de lo que vendría a ser la articulación, a nivel de la dinámica. A nivel del caminar, a nivel de la dinámica, a nivel del caminar, perdón, porque esta se va a desplazarse hacia interno y hacia plantarmente. Y bueno, lo que vendría a ser a nivel de la cola del quinto metacarpiano, que esta va a ser palpable a lo que vendría a ser el borde externo, lugar de inserción del peritoneo lateral, corto y punto de dolor que hay que explorar siempre y cuando que produce una entorsis del tobillo, ¿no? Con supinación del pie, porque puede ser asiento de fractura de dicha cola o fractura de Jones. Bueno, la cola de quinto metatarsiano, perdón, creo que dije metacarpiano, metatarsiano,
porque podría ser muy frecuente lo que vendría a ser fractura de Jones. Siguiente, por favor, se va a verse un video. Este video vamos a poder ver Aplicar la puesta en tensión de esta zona externa, y el mecanismo sería una flexión dorsal, o sea plantar, una aproximación y una supinación. De aquí procedemos. Esa maniobra va a ser, como lo menciona en el video, propia para analizar lo que vendría a ser la supinación y la pronación del pie, ¿no? Para poder evaluar daños a este nivel. Siguiente, por favor. Siguiente, digo. Oye, palpación de retropié. Una antes, perdón. Creo que estoy con un poquito de retraso de internet. Ya, la palpación de retropié. A nivel de la palpación de retropié, vamos a hablar básicamente a una palpación a nivel del astrágalo, del hueso astrágalo, específicamente a nivel de la cola del astrágalo. Esta va a ser poco susceptible a la palpación, pero dolorosa en las fracturas de Shepard, y bueno, a nivel de cualquier ruptura de lo que vendría a ser el tendón de Aquiles. Primero vamos a hablar un poco de la palpación del calcáneo. En su parte externa vamos a tener que de esta destaca el tubérculo de los peroneos y la tuberosidad mayor. En su parte interna, la apófisis menor o su tentáculum tali, de gran importancia porque ayuda a sostener lo que viene a ser el astrágalo. En su parte más inferior, vamos a o también denominado tubérculo medial, vamos a encontrar que en esta se va a transmitirse la carga del cuerpo hacia el suelo, y se va a insertarse la musculatura corta del plantar y lo que vendría a ser la aponeurosis, ¿no? Y bueno, en su parte más posterior y hacia superior, lo que vendría a ser el tendón de Aquiles, lo que se va a ver en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. La palpación del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles va a estar en un nivel subcutáneo y va a tener una patología muy específica, que esta puede ser de etiología traumática o puede ser inflamatoria. Una retracción de este mismo. Hablando un poco de lo que vendría a ser la ruptura del tendón de Aquiles, vamos a tener que esta va a provocar una insuficiencia, una impotencia funcional a lo que vendría a ser la dinámica de la caminata, lo que va a posibilitar al paciente ponerse de puntillas en general. Pero tengamos en cuenta que a veces esta ruptura no es total, puede ser completa, lo cual nos va a darnos a entender diferentes maniobras para la evaluación de esta misma. Dentro de esta podemos hablar de lo que vendría a ser la maniobra de Thompson. La maniobra de Thompson va a ser una que se va a hacerse con un paciente en la posición de cúbito prono, con los pies colgados y comprimiendo fuertemente lo que vendría a ser la musculatura de la pantorrilla, como podemos ver en la imagen 33. En este caso, si encontramos que hay transmisión, o sea, que al momento de presionar el músculo a nivel de lo que podría ser la pantorrilla, tenemos que hay una respuesta por parte de podemos decir de que no hay una ruptura total del tendón de Aquiles. O si es que no encontramos ninguna respuesta al momento de la palpación o de la presión de este mismo, podemos encontrar que sí hay una ruptura total de este mismo. Siguiente, por favor, se va a verse un video sobre lo que vendría a ser la maniobra para evaluación y palpación de este mismo tendón. En este video desarrollaremos paso a paso cómo llevar a cabo la prueba de Thompson, a través del cual podremos determinar si existe rotura del tendón de Aquiles. El participante se coloca en decúbito, prono con ambos pies por fuera de la mesa de exploración. El terapeuta aprieta los músculos de las pantorrillas. Si el tendón está roto, el pie no hace la flexión plantar. La prueba es positiva. En caso de que la prueba sea positiva, realizaremos la prueba del signo del arco doloroso. Se utiliza para determinar lesiones de rotura parcial o tendinitis de tendón y para tendinitis. Se palpa el tendón y se pide que haga movimiento desde la dorsiflexión a la flexión plantar.
En la paratendinitis, el dolor a la palpación persiste en una posición. En caso de ser una rotura parcial o tendinitis de tendón a la palpación, el dolor se desplaza a medida que el pie va de dorsiflexión a flexión plantar. Gracias por su atención. Nos despedimos los estudiantes de licenciatura. Siguiente, por favor. Continuando con lo que vendría a ser la palpación de la articulación metatarsofalángica, ¿ok? La articulación metatarsofalángica a nivel del primer dedo, o también denominado dedo como hallux, va a tener una movilidad aproximada de flexión dorsal de unos 80 grados. Tengamos en cuenta que esta movilidad o esta amplitud de movimiento de 80 grados va a diferir de la persona. Algunas personas tienen una hiperlaxitud de las articulaciones, mientras que otras personas pueden no extenderlo tanto, ¿no? Y a nivel de lo que vendría a ser la flexión plantar sería de un aproximado de 35 grados. Eso hablando de lo que vendría a ser del dedo, el primer dedo de hallux. A nivel de las otras articulaciones metatarsianas del segundo al quinto, vamos a tener que es una articulación de un aproximado de 40 grados, una flexión dorsal activa de unos aproximados de 40 grados, y pasiva de unos 60 grados. ¿Qué significa activa o pasiva? Bueno, activa estaríamos hablando de un movimiento en la que el paciente, sin necesidad de ser apoyado por sus manos o demás, o por un simple movimiento, puede llegar a esta amplitud de movimiento de 60 grados, perdón, de 40 grados, mientras que ayuda manual con sus manos y demás puede llegar a un movimiento de 60 grados. Y una flexión plantar de unos 40 grados. Como lo mencioné antes, esta movilidad puede verse restringida por las múltiples patologías que asientan a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas. Ok, hablando un poco de lo que vendría a ser la maniobra, vamos a tener que diferentes deformidades van a actuar a este nivel. Diego, ¿puedes apagar tu micro? Diego. Los dos. Doctor, ¿se me escucha? Disculpe. No, si te escuchas, sino que se está filtrando. Listo, doctor, ya lo apagué. Sigue prendido, apaga los dos. Doctor, disculpe, creo que se está filtrándose de mi audio. Va a disculpar, no me encuentro en mi casa debido a que hay humo. Y bueno, me encuentro ahorita fuera de mi casa exponiéndolo, va a disculpar. Ya, está bien, yo. Continúo, doctor, disculpe. En la figura 35 que se ve a la derecha, vamos a tener lo que vendría a ser la extensión dorsal del primer dedo, o del dedo hallux, que como lo mencioné antes, puede ser aproximadamente de 80 grados. En la figura 36, que se ve inferior a esta misma, vamos a tener que es la flexión plantar, que puede alcanzar un aproximado de 35 grados. En las dos imágenes de abajo estamos hablando de una palpación o de una evaluación de la articulación metatarsofalángica a nivel del segundo al quinto dedo. Estamos hablando igual del tarso, ¿no? Del pie. Donde en la imagen 37 y 38 estamos hablando de lo que vendría a ser una flexión de 40 grados o una flexión pasiva de 60 grados en cada uno de los metatarsianos. Y una extensión igual, de 40 grados. Ya, pero yo no lo escucho. Dígame. Me decías que en la figura número 38, ¿qué es lo que se está palpando? Doctor, una flexión, doctor. Ya, y en Una la... flexión plantar. Ya, y en la 36. Una extensión plantar, doctor. Perdón, 36. Pero igual una flexión, pero del primer dedo, del hallux, doctor. Hablaste de palpación de los tarsianos, pero ahorita he escuchado. Sí, doctor, se va a ver un poquito más en el video. No, ahorita has mencionado. ¿En cuál de las figuras has mencionado? Doctor, hablaba a nivel de la articulación metatarsofalángica, no precisamente de los tarsianos. Si tú ves los gráficos, las palpaciones son anteriores, ¿no?
no son posteriores para poder hablar del tarso. Estamos hablando más del metatarso y de las falanges, ¿no? Así es, doctor. Ya, correcto. Al final vamos a ver un poquito lo que vendría a ser a nivel plantar. Siguiente diapositiva, por favor. La palpación de las articulaciones metatarsofalángicas se hace ubicando el pulgar en la región plantar a unos 2 centímetros del pliegue interdigital y el índice en la región dorsal, de esta manera. En el caso de que se presente una sinovitis, lo que nos estaría indicando sería una probable artritis reumatoidea e incluso pues a veces esta es su forma de presentación. Continuando con lo que vendría a ser la palpación a nivel de la articulación interfalángica. Vamos a hablar que, igual que la dinámica del anterior, vamos a hablar primero del dedo hallux o del primer dedo. La articulación interfalángica del primer dedo tiene una posibilidad de flexión de un aproximado de 80 grados. Y hablando de las demás, del segundo al quinto, vamos a tener que estas pueden flexionarse hasta un promedio de 50 grados. Y lo que vendría a ser a nivel distal, vendría a ser un aproximado de 40 grados. A este nivel vamos a hablar de dos patologías muy reconocidas, que vendrían a ser, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, los dedos en martillo y, bueno, lo que viene, el dedo en garra de liebre. El dedo en martillo va a ser caracterizado por una hiperextensión de la articulación metatarsofalángica y de la interfalángica a nivel distal, con flexión de lo que vendría a ser la articulación interfalángica proximal. Y lo que es la patología del dedo en garra de liebre, que va a estar caracterizada por una hiperextensión de las metatarsofalángicas y una flexión de la articulación interfalángica proximal y distal. Siguiente, por favor. Vamos a analizar la tracción de articulación interfalángica, que es una articulación cóncava cuyas superficies articulares son la cabeza de la falange proximal y la base de la falange distal, o medial, como es el caso de los segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Entonces, hacemos toma con la mano izquierda en el cuerpo de la primera falange y con la mano derecha en el de la falange distal y traccionamos en sentido perpendicular al plano del tratamiento. Los primeros grados serían para hipo e hipermovilidad y paliar dolor, y el tercero para aumentar la movilidad articular. Siguiente. Y lo que vendría a ser la palpación a nivel de la planta del pie. A nivel de la planta del pie vamos a encontrar que los relieves son más asequibles. Es una zona mucho más grande, muy sencilla, bueno, ligeramente más sencilla de evaluar a comparación de las articulaciones demás. Y vamos a encontrar que existen más puntos dolorosos a nivel de la palpación. Estos pueden ser encontrados en lo que vendría a ser la cabeza de los metatarsianos y lo que vendría a ser los sesamoideos del primero, del primer dedo, del hallux, antes mencionado. Estos que pueden producirse por una subluxación de tipo hallux valgus o primer dedo valgo, y que pueden inflamarse e incluso romperse ante un apoyo muy repetitivo. Tengamos en cuenta que la mayoría de las patologías ya antes mencionadas pueden ser de diferentes etiologías. Pueden ser congénitas, que el paciente ya ha nacido con este tipo, pueden ser por un uso inadecuado del calzado o de un calzado inadecuado, puede ser por una dinámica de la deambulación, o sea, de que el paciente camina de una manera diferente a las demás, o una manera inadecuada, las cabezas de lo que vienen a ser los metatarsianos duelen si hay un mal apoyo plantar.
como ya lo mencioné, en el caso de una mala dinámica deambulatoria, con la aparición del típico enomo doloroso por sobrecarga, por sobrecarga, que afecta sobre todo lo que viene a ser el segundo y la tercera porción de la planta del pie. Una patología común a encontrar dentro a nivel de la palpación de la planta del pie va a ser lo que viene a ser la fascitis plantar, que es lo que vamos a ver en el video. Por favor, ponle a reproducir. Hola amigos, en el vídeo de hoy veremos qué es la fascitis plantar y cómo se produce. La fascia plantar es un tejido parecido a la piel que recubre todas las estructuras musculares y nerviosas que se encuentran en la planta del pie. Una de las funciones principales de la fascia plantar es mantener la repartición de cargas y la forma del arco plantar. La fascitis plantar es un dolor muy incapacitante que se sitúa normalmente en el talón, producido por la tensión que hay en la fascia plantar y que suele aparecer por las mañanas cuando ponemos el pie en el suelo. ¿Y por qué se produce esta tensión? Normalmente la tensión en la fascia del pie es debida a una mala repartición mecánica de las cargas del pie. Los huesos del pie en su cara interna forman un arco plantar. Este arco o bóveda en ocasiones puede estar agrandado formando lo que llamamos un pie cabo, o puede estar disminuido y aplanado formando lo que llamamos un pie plano. En ambas situaciones la inflamación de la fascia y el dolor en el talón es muy posible. También existen otra serie de motivos que pueden causar una mala repartición en la carga mecánica del pie, ya sea el sobrepeso, la utilización de un calzado inadecuado, sobre todo en deportistas que corren grandes distancias. Su tratamiento, por tanto, será la disminución de tensión en la fascia plantar mediante estiramientos o masaje, como podéis ver en el vídeo que se muestra en pantalla, y una vez superada la fase aguda de dolor, fortalecer la fascia con el objetivo de evitar futuros episodios de dolor. Si tenemos fascitis de manera recurrente, aconsejamos siempre visitar un podólogo o realizar un estudio de la pisada para determinar el defecto en la repartición mecánica de las cargas en el pie y corregirlo mediante unas plantillas. Gracias por visualizar nuestros vídeos. Bueno, y para concluir lo que vendría a ser una conclusión, las maniobras funcionales en el tobillo y el pie solo sirven para valorar la estabilidad de la articulación tibio-peroneo-astracalina, que esta es una articulación fácilmente lesionable, tanto por rupturas ligamentosas como por fracturas óseas. Para esta vamos a tener diferentes pruebas de inestabilidad lateral, externo e interna, o pruebas de inestabilidad antero-posterior, o maniobra del cajón anterior, o denominada maniobra del cajón anterior de Castain. Eso sería todo. Ya, muy bien. Josma. A ver, continuamos con el siguiente grupo. Doctor, es el grupo de Elizabeth. Elizabeth con... Sí, doctor, lo voy a compartir. Ya, muy bien. Prende tu micro. Ah, No sé. perdón, doctor, ¿ahora sí se escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya. Doctor y compañeros, buenas noches. Vamos a hablar sobre las generalidades, la anamnesis, el examen físico y sobre la semiología dermatológica. Siguiente, por favor. Empezamos hablando sobre nosotros las generalidades de la piel. Primero nosotros tenemos que saber que la piel es el órgano más grande de la constitución del cuerpo humano. Cuando nosotros hablamos de piel, pensamos que este pesa entre 3 a 4 kilos, según algunas bibliografías, del peso total del ser humano, pero en esta exposición lo vamos a considerar como el 6 a 7% del peso corporal total del cuerpo humano. La principal función de este va a ser la función protectora, la función de barrera, que ahorita vamos a ver que se da por la capa córnea que está hecha por células muertas.
Tenemos un ejemplo. Los grandes quemados, vamos a ver que cuando son quemaduras muy extensas tienden a fallecer. No fallecen porque no tengan piel y les haga frío, sino fallecen porque empiezan a entrar enfermedades, empiezan a disminuir esta función de barrera y esto es lo que hace que estos puedan llegar a la muerte. Entonces, la principal función que debemos considerar es la de barrera. Aparte vamos a ver que en esta se encuentran 4 de los 5 sentidos que conocemos y mide aproximadamente 2 centímetros cúbicos. Dentro de las principales funciones tenemos la de barrera, la función sensitiva, la termorregulación, la excreción, la síntesis de vitamina D3, la cual se hace por la proyección del sol con la hidroxicolecalciferol, la cual se sintetiza en el colon y ayuda a la absorción del calcio. Después vamos a tener la protección contra los rayos ultravioletas y serían las principales funciones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la constitución de la piel. La piel va a estar constituida por 3 capas, según algunas bibliografías, y según otras por 2. Las principales capas son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Según algunas bibliografías, no se considera la hipodermis. La epidermis va a estar constituida por 5 capas. La capa córnea, que es la más superficial, la capa lúcida, la capa granular, la capa espinosa y la capa basal. Dentro de esta vamos a especificar la capa lúcida, que esta va a encontrarse solamente en piel gruesa, no en piel delgada. Y de hecho esta va a ser la diferenciación de que consideremos una piel gruesa y una piel delgada. Ahora, la capa córnea, ¿qué va a ser? Va a ser un conjunto de células muertas, las cuales se van a encontrar en la superficie de la piel. Y es lo que a veces se descama y vemos que sale como, como si fuera mugre. Después vamos a tener la dermis. Esta va a ser una estructura de soporte. Es un tejido fibroelástico y también va a estar vascularizado. Se puede constituir por una capa papilar y una capa reticular. ¿Y por qué son importantes estas 2 capas? Porque la capa papilar va a ser una capa superficial y si es que nosotros dañamos esa capa no va a quedar ninguna cicatriz, mientras que si llega a la capa reticular recién vamos a ver la formación de cicatrices, por ejemplo las cicatrizaciones queloides que quedan en nuestra piel, etcétera. Y dentro de estas capas vamos a encontrar las glándulas ecrinas, apocrinas y los folículos pilosos. Siguiente, por favor. Acá vamos a poder ver lo que es la histología de la piel. Vamos a ver las distintas características y aparte los anexos de la piel. Como podemos ver, ¿lo puedes agrandar la imagen histológica, por favor? Vamos a tener distintas capas. La capa que está señalada con una estrellita es la capa lúcida. Si vemos en la imagen principal, esta capa es gruesa, mientras que si la vemos en la segunda imagen, esta capa es muy delgada y da el punto que es inexistente y no se señala. Esta es la principal diferenciación que vemos en la histología para diferenciar la piel gruesa y la piel delgada. Aparte vemos el estrato espinoso, el estrato basal y la dermis. Dentro de estos vamos a encontrar distintas células, las cuales vamos a ver en la siguiente diapositiva. Empezamos con el estrato córneo. Siguiente diapositiva, por favor. Las capas de queratina, el estrato lúcido, los granulosos, el estrato granuloso y empezamos con lo que serían los queratocitos. Miércoles. Disculpe, doctor, se fue mi internet. Empezamos con los queratocitos. Los queratocitos van a constituir el 80% de lo que viene a ser la piel. En estos vamos a tener también las células de Langhans, los melanocitos, las células de Meckel y las células basales, que cada una van a ir disminuyendo en la capa en la que se encuentran. Siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar a hablar de los anexos de la piel. Los anexos de la piel vamos a encontrar lo que serían las uñas y lo que serían los folículos pilosos que viene a ser el cabello. Ahora, dentro de lo que vienen a ser las uñas, nosotros, no sé si pueden ver acá, vamos a encontrar lo que viene a ser la lúnula, el pliegue unguial lateral, el borde unguial distal, el borde unguial proximal. Acá los folículos, acá vamos a ver lo que es la eponiquio o la cutícula, llamado
de forma no coloquial o de forma coloquial, y vamos a tener distintas otras estructuras, por ejemplo, la matriz unguial, el lecho unguial, etcétera, el haz de colágeno más internamente, entre otros, que van a ser propios de la uña. Ahora, ¿por qué es importante las uñas? Porque las uñas nos van a decir distintas patologías. Por ejemplo, vamos a tener las uñas de Terry, las uñas de Lange, las uñas de Beao, etc. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva vamos a ver las uñas de Beao. Si es que nosotros vemos, en la parte media vamos a tener una depresión, la cual va a ser transversal a lo largo de la uña, lo que viene a ser la lámina unguial. Este va a ser puede ser por un trauma local, puede ser por antineoplásicos, puede ser por toxinas, pero lo que nos va a indicar generalmente es una insuficiencia renal o una infección. Aparte vamos a ver que va a tener una interrupción transitoria de la formación dentro de lo que viene a ser la matriz proximal de la uña. Siguiente, por favor. La siguiente uña que vamos a ver va a ser la línea de Mess. Es una línea blanca en medio de la uña. Esta que nos puede diferenciar intoxicaciones por arsénico, por talio. Vamos a ver también que puede referirse a una enfermedad de Hodgkin, una insuficiencia cardíaca congestiva, una malaria, una lepra, una insuficiencia renal, entre otros. Pero lo que principal causa que debemos pensar es en arsénico o en talio. Estas bandas blancas van a ser transversales, van a tener bordes uniformes, van a ser homogéneas, y vamos a ver que no van a blanquear, es decir, que no se van a mover con el paso del crecimiento de la uña. Y generalmente se encuentran varias uñas afectadas, no solamente una. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las uñas punteadas o las uñas de... las uñas punteadas. Estas van a ser por una queratización anómala. Vamos a encontrarlas en la matriz proximal y van a ser por un desprendimiento de la lámina unguial. Va a ser una depresión. A estas uñas también se les conoce como uñas psoriásicas. ¿Por qué? Porque van a ser típicos de la infección de psoriasis. A estas uñas también vamos a ver que van a ser una dermatitis atópica. Puede también ser por sarcoidosis, por una histocitis celular, entre otros. Siguiente, por favor. Esta uña va a ser la uña melanoniquia. Estas van a ser bandas pigmentadas, longitudinales, y vamos a ver que tienen presencia de melamina en la lámina unguial. Esta va a ser una sola banda o múltiples bandas, pero en varios dedos. Esta banda nos va a poder dar una impresión maligna o benigna dependiendo de la activación o la proliferación, porque esta está propiamente hecha por lo que vienen a ser melanocitos en la matriz unguial. Siguiente, por favor. Me olvidaba decirles que son de rareza negra y que pueden ser por medicamentos. Ahora entramos a lo que viene a ser la uña en cucharita. Estas uñas son frágiles, van a ser por depresión, puede ser por anemia. Estas uñas se llaman coiloniquia. Estas van a ser cavidades transversales y longitudinales a través de la uña, las cuales van a tener un reblandecimiento y un adelgazamiento de la lámina unguial. El hallazgo frecuente va a ser transitorio en lactantes y puede ser de tres tipos: hereditaria, adquirida o idiopática. Idiopática es que no tenemos una causa conocida, pero la adquirida generalmente es por presencia de hierro y nos puede hacer pensar que el paciente tiene una anemia severa. Siguiente, por favor. Las siguientes uñas que vamos a ver van a ser las hemorragias de astilla. Estas van a ser líneas longitudinales, pueden ser de capilares longitudinales del lecho y su causa más común es por trauma, aunque en el 15% de los casos estas van a ser por endocarditis y por una endocarditis específicamente subaguda. Pero si es que es en una endocarditis subaguda, va a encontrarse en múltiples uñas, más que todo en la porción distal. Siguiente, por favor. Bueno, mayormente la proximal que en la distal.
Las siguientes uñas que vamos a ver van a ser las uñas de Maker. Estas van a ser bandas transversales blancas, pero de dobles de lecho. Es decir, que vamos a partir la uña en la mitad y la mitad de la uña va a ser blanca y la otra mitad se va a conservar. Aparte vamos a ver que estas se van a desaparecer con la presión. Si es que nosotros presionamos la uña y soltamos, esta banda blanquecina va a desaparecer por un momento y luego va a reaparecer. Esta va a ser una alteración propia del lecho unguial, no va a tener un movimiento, es decir, que si la uña sigue creciendo, no va a crecer propiamente con la uña, sino es lo que vemos en la parte inferior de la uña. Va a ser un edema localizado y la característica es que al ejercer presión, el lecho vascular desaparece el color blanquecino. Aparte vamos a ver que esta puede estar presente en miocardiopatías, en quimioterapias y en post-trasplante quirúrgico de un trasplante cardíaco. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las uñas típicas de lo que vendría a ser las uñas de uñas mitad y mitad. Se llaman half and half nice. Estas uñas van a ser conocidas como uñas de Lindsay. Estas van a ser una producción de melamina aumentada, va a tener el lecho distal café, el lecho unguial proximal blanco y van a tener la característica de que estas no tienen lúnula. Ahora, en la densidad capilar vamos a ver que tienen un engrosamiento de la pared. Siguiente, por favor. Acá podemos ver un resumen y dentro de las imágenes vemos también los dedos de palillo de tambor, que sería la tercera imagen, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en los cuales se puede realizar por hipoxia. Este es un resumen para que le tomen foto. La siguiente, por favor. Este también va a ser parte del resumen de las siguientes uñas y vamos a tener acá una uña característica que no he encontrado mayores fotos, que van a ser las uñas en vidrio de reloj. Estas uñas van a tener una característica que son engrosamiento de la uña como tal, va a desaparecer la lúnula y se van a volver de color blanco. Y cuando nosotros realizamos así el junte de las uñas, nosotros, si es que todos juntan sus uñas ahorita, van a ver un rombo, pero en las uñas de vidrio de reloj esto desaparece y es una característica propia. Ahora les paso con mi compañera para seguir con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de los anexos del pelo. Vamos a ver que el pelo se encuentra distribuido por toda la superficie de la piel, a excepción de las palmas de las manos, las plantas de los pies, el glande y los labios menores de la vagina. En base a la estructura del pelo tenemos que ver que este va a estar constituido por un bulbo, que es esta parte, y la papila del pelo, que es por la cual se va a nutrir. Ahora, van a ver que esto va a variar en cuanto a su longitud y a la coloración, y esto va a ser en base a la coloración en las diferentes regiones. Van a depender básicamente de factores genéticos, raciales y endocrinos, así como podemos ver acá, ¿no? Es importante saber de que el pelo va a tener tres tipos. Va a haber el lanugo, que es el pelo fino que va a cubrir la piel del feto, pero este va a tender a desaparecer o caer un mes antes de nacer, ¿no? Ahora, el otro es el vello, es el pelo delgado y corto que va a cubrir la mayor parte de la superficie de nuestro cuerpo. Y va a haber el pelo terminal, que es el pelo largo, grueso, duro y que vamos a verlo pues en el cabello, cejas, pestañas, bigotes, barba, axila, pubis. Ahora, es importante saber que la pigmentación del pelo se va a basar a los melanocitos de la epidermis, tanto así en la pigmentación y así como vemos en esta persona albina en la despigmentación del pelo, ¿no? Ya, ahora, en base a los anexos de la piel también vamos a encontrar alteraciones del pelo. Vamos a encontrar de dos tipos, las cuantitativas y las cualitativas. Acá vamos a ver en las cuantitativas, que es en base a la cantidad del pelo, vamos a encontrar lo que es la alopecia. Y mayormente en los varones se tiende a dar la alopecia androgénica, ¿no? En esto de la alopecia vamos a encontrar dos tipos, uno que es difusa y otro que es por zonas.
En la que es la difusa vamos a encontrar que es la que es las fluvios anagénicos, y esto va a ser por una caída brusca y repentina. Mayormente estos se tienden a dar por las quimioterapias, mientras que los efluvios telogénicos son caídas o pérdidas temporales que puede ser a causa del estrés. Ahora, cuando hablamos de alopecia por zonas, vamos a ver, así como en esta imagen, una porción circular se tiende a caer del cabello, pero también en esta por zonas vamos a encontrar a lo que es la alopecia areata. Y en estas vamos a encontrar de dos tipos, una alopecia areata total, que es esta, y una alopecia areata universal. ¿Cuál es la diferencia? En que la alopecia areata total solamente va a haber pérdida del cuero cabelludo, mientras que en la otra, que es la universal, no solamente va a ser la caída del cuero cabelludo, sino también de las cejas, pestañas y en general de los pelos que rodean todo nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, así como hay una disminución del pelo, también puede haber por el hirsutismo, va a generar un exceso de crecimiento en la mujer. Esto es mayormente por la elevación de andrógenos y es mayormente visible en el ovario, en las personas o mujeres que tienen el ovario poliquístico, ¿no? Y lo característico es que va a seguir prácticamente las características del varón, ¿no? Como si tuvieran barbas. Ya, el otro es las cualitativas, que va a ser un cambio más que todo de la estructura del tallo piloso y también puede ser por la resequedad. En estas vamos a mencionar a dos que son características, ¿no? Que es el pelo adelgazado, que mayormente tiende a presentarse en el hipertiroidismo. Esto mayormente se da por la aceleración del metabolismo basal, que va a incrementar el crecimiento excesivo y rápido, ¿no? Y lo que va a generar que el pelo salga delgado. Mientras que en el hipotiroidismo pasa ya también lo contrario, va a haber un engrosamiento, por lo que va a ser más lento el metabolismo basal. Ahora, basándonos a la piel y a la coloración normal de la piel, vamos a ver que va a haber la pigmentación de la piel por melanocitos. Estos van a ser células especializadas que van a ser encargadas de dar la coloración normal a nuestra piel. Entonces va a dar en distintas tonalidades. Hay que entender que todos tenemos la misma cantidad de melanocitos, pero la diferencia es la cantidad que pueda producir de melanina, ¿no? Que es el que va en sí dar la coloración, como indiqué, de la piel. Ahora, otro factor normal también puede ser el de la hemoglobina, que va a dar un pigmento más rojito, rosado de la piel, y este es a causa de los glóbulos rojos. Esto más tiende a notarse en las personas con tonalidad clara, así como vemos, ¿no? En la imagen. Y hay otro que también de coloración normal, que se va a dar por el caroteno o la bilirrubina, que va a ser una pigmentación media anaranjada o amarillenta, y esto mayormente vamos a poderlo notar en personas, por ejemplo, que viven en zonas cálidas como en Quillabamba, Puerto Maldonado, ¿no? Como vemos acá la carita del niño. Así como hay coloraciones normales, también vamos a ver las coloraciones patógenas. Entre estas vamos a ver lo que es la rojiza, y esta puede ser causada por una hipervolemia pletórica. ¿Qué es esto? Es el incremento total de la sangre, o sea, va a haber un exceso de glóbulos rojos. ¿Qué puede causar? Bueno, va a causar mayor viscosidad en la sangre y puede ocasionar, pues, trombos, ¿no? Ahora, otro tipo también puede ocasionarse por la policitemia vera. ¿Qué es la policitemia vera? Bueno, va a ser el incremento también de glóbulos rojos, pero a causa de una alteración en la médula ósea. Y acá vamos a ver, ¿no?, la diferencia de una persona con policitemia vera y una persona, ¿no?, su tonalidad de piel normal. También va a haber lo que es la policitemia secundaria, que esto también va a deberse a un incremento de los glóbulos rojos, pero este va a ser a causa de la disminución del oxígeno. Esto mayormente tiende a darse en los sectores, digamos, de altura, o también puede ser por falla pulmonar o falla cardíaca. Tenemos que entender que hay una diferencia, que la policitemia vera es algo que va a pasar por un suceso interno, como es el caso de la alteración de la médula ósea, mientras que la policitemia secundaria va a darse por algo externo, como vemos acá por la, digamos, la zona, ¿no?, andina, ¿no?, cuando vienen de la costa.
Ahora, otra cosa es de que la policitemia vera puede generar una hipervolemia pletórica. Eso también es un punto que debemos considerar. Ahora, otro que también cambia la pigmentación de nuestra piel o puede cambiar la pigmentación o es una pigmentación patógena es la cianosis. Este va a deberse a la hemoglobina reducida que va a ser mayor a 5 gramos por decilitro. Vamos a encontrar que va a haber una central y una periférica. La central mayormente sus características va a darse por piel caliente, no se va a atenuar a la gravedad y o temperatura y va a presentarse pues en labios, lenguas y mucosa oral. Mientras que la periférica va a ser de consistencia de piel fría, se va a atenuar a la gravedad y temperatura y va a ser presente en manos y pies, que no va a afectar a la mucosa. Como vemos acá vamos a reconocer lo que es una cianosis central y acá una periférica, ¿no? Lo que también estuvimos estudiando la cianosis, sabemos que la central sería es de emergencia, ¿no? De más gravedad. Ahora, la otra coloración patógena también es la ictericia. Va a ser una coloración amarillenta por aumento de la bilirrubina sanguínea. Esto mayormente va a estar presente en las conjuntivas, en la cara y en las palmas. Ahora hay que ver que también va a dar otros tipos va a haber tipos de ictericia. Vamos a encontrar la flavínica, que es por la hemólisis. Mayormente tiende a darse en los bebés recién nacidos, por lo que no hay todavía un buen desarrollo del hígado, ¿no? Y va a haber la hemólisis. Vamos a encontrar la rubínica, que va a estar relacionado con hepatopatías, la verdínica, que va a estar relacionado a neoplasias, acá, el color medio verdoso, y la melánica, que va a estar relacionada a la obstrucción de vías centrales. Estas de aquí, mira, como podemos ver, van a tener distintas tonalidades, medio amarillento, naranja, verduzca y algo medio marrón, ¿no? También que va a ser tonalidades que tenemos que observar. Ahora, así como vamos a encontrar en las coloraciones de la piel, vamos a encontrar algunas que son generalizadas y las circunscritas o localizadas. Aquí vamos a ver la melanosis addisoniana, que va a ser característico de un tono oscuro, pero que va a respetar, digamos, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esto básicamente va a deberse a un déficit en la glándula suprarrenal, que no va a haber una buena, digamos, una buena producción de cortisol, va a haber una disminución de cortisol, para lo cual la hipófisis va a ocasionar un incremento de la adenocorticotropina, que va a estimular a los melanocitos y va a aumentar, pues va a incrementar la melanina de la piel en esta enfermedad, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, es la misma persona, sin embargo, uno es cuando está a inicios de la enfermedad y el otro ya es después del tratamiento. Ahora, cromatosis, que es la coloración grisácea o bronzácea o bronceado, ¿no? Y mayormente se va a dar por la absorción excesiva de hierro. Estas son mayormente como enfermedad, digamos, congénita, pero también puede darse en la cirrosis. Lo que sí hay que saber es de que la hemocromatosis no genera cirrosis, pero sí la cirrosis puede generar un hemocromatosis. Ahora, en las circunscritas vamos a encontrar las limitadas a partes distales o como localizadas, ¿no? Y eso es en trastornos de circulación periférica. Ahora, en base al estudio tenemos que ver que tenemos que realizar una buena anamnesis. Primero debemos estar en un contacto, digamos, directo con el paciente y ver el estado de la superficie cutánea. Debemos hacernos las preguntas, ¿no? O las preguntas de cuándo comenzó, si es continua, es intermitente, si estas lesiones son similares al del comienzo o se han tendido a modificar. Hay que ver si han tenido síntomas cutáneos como prurito, ardor, dolor, y si estas están acompañados por síntomas sistémicos como fiebre, astenia, ¿no? Ahora, en la historia es importante ver la historia farmacológica, si ha habido alergias a medicamentos u otros, la historia familiar, si ha habido antecedentes a enfermedades o hay enfermedades hereditarias, y es importante también saber la historia de la exposición laboral, viajes recientes a otros sectores.
Ahora, para el examen físico es importante tener el ambiente bien iluminado y contar, digamos, con una lupa si queremos hacer una inspección detallada, así como contar con guantes. Ahora, en la inspección debemos, lo que debemos ver es el color, la pigmentación, si su exceso de su. En base a la temperatura tengo que ver si hay temperatura general o zonas eritematosas, ¿no? Tenemos que ver la textura, que pueda ser rugoso, liso, o las lesiones localizadas, ¿no? En base al tipo y color. Ahora, en base a lo que es la topografía, es importante, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver que hay las simétricas. En la imagen del Argente nos menciona o vemos lo que es la bilateral, que es más que todo el vitiligo, que es una enfermedad del sistema inmunológico que va a tener a atacar a los melanocitos. Y como dice, es bilateral, ¿no? Ambos lados, como vemos acá. Ahora, el otro, psoriasis rosada, como vemos aparte mayormente, va a ser las erupciones cutáneas y va a ser de forma benigna, ¿no? Esto van a seguir, como vemos acá hay líneas, estas líneas en sí son invisibles, este es en base al crecimiento, al desarrollo, ¿no? Pero se van a tener a notar cuando hay esta enfermedad, pues, de la psoriasis rosada. Y en lo que es la eritodermia psoriásica, que es esta, que vamos a ver de forma universal, o sea, en toda la piel, va a ser, bueno, como sabemos, es una forma de psoriasis severa, y bueno, es una enfermedad pues autoinmune, que se encarga de la generación o el desarrollo excesivo de la piel, y entonces esta se va a tender a descamar y va a formar, ¿no?, una piel media roja irritada. Ahora, en las asimétricas, que serían estas de acá, vamos a ver que vamos a encontrar este de aquí, que es el nevoepidérmico, que se va más que todo se va a dar en malformaciones, ¿no?, de forma benigna, y bueno, más que todo son desde el nacimiento. Y en esta de acá que vemos que nos menciona que es la difusa, que mayormente se tiende a dar por un linfoma cutáneo de las células T. Entonces, no va a tener pues, como en acá de forma regular como en las otras, ¿no?, sino va a agarrar en diferentes lesiones, van a ser distribuidas como vemos acá en imagen, y bueno, empieza primeramente en la piel, pero cuando se agrava, pues puede atacar lo que es a los ganglios linfáticos. Ahora, en base acá a la distribución de las lesiones localizadas, pues vamos a poder ver que puede ser una lesión única, una lesión confinada, como vemos acá, a una parte específica. Van a ser las sacrales, que van a ser acá manos, pies, y estas pueden ser pues por las expuestas al sol. Ahora, en base a la inspección también es importante ver la distribución, la forma, el tamaño y bordes. En base a esto vamos a ver si son localizadas, generalizadas, agrupadas, lineadas, confluentes, y vamos a ver si son redondeadas, ovuladas, con límites de color y aspecto. Por ejemplo, acá también en imágenes de Argente nos muestra que son, por ejemplo, en esta de acá, que son lineales, ¿no? Y nos dice que son dermatitis de contacto. Mayormente esto tiende a dar, pues, cuando la piel toca algo que le irrita, ¿no? Y tiende a presentar picazón. Más que todo por químicos se tiende a dar esto. En acá, por ejemplo, en acá que nos menciona que son las lineales, va a haber también lo que son las aisladas, y son verrugas planas, y bueno, mayormente se va a ver en el virus del papiloma humano. Van a ser, como menciona, son pequeñas verrugas, son planas, y van a tener a aparecer pues en la cara y en las manos. Ahora, esto de acá, como ya sabemos, es por herpes zóster, y vamos, como conocemos, es a causa de podemos decir, una varicela mal curada, que tiende a aparecer pues, cuando ya somos grandes por el estrés, y bueno, va a aparecer como cinturón en faja, como se le conoce, hacia el tórax, ¿no? Ahora, otra de las formas son anciformes, y como vemos, dermatofito,
sarcoidosis, y esto mayormente es característico de lo que es pie de atleta, ¿no? Que tiende a presentar picazón, es un hongo. En por ejemplo, que vemos que es el anular, es un sarcoidosis anular, así como vemos en forma de anillo, y bueno, no son contagiosas, pero también tiende a aparecer por una disminución en el sistema inmune. Ahora, en estas policíclicas también son presentes por hongos y también tiende a aparecer, ¿no?, como manchas rojas y escamosas, ¿no? Por eso es también una infección fúngica. Ahora, de acá en serpentina, como dice acá, son larvas migratorias, son ocasionados por las larvas, ¿no?, que están en la piel y tienden a dejar pues como un camino rojito. Entonces, este es uno. Otro, por ejemplo, que podemos ver, estas son las circulares en gotas, y estos más que todo son por la psoriasis en gota, de aquí. Y vamos a poder ver que va a ser en base al sistema inmune y va a ocasionar una descamación, ¿no? También puede ser por estrés y tiende a aparecer mayormente en las piernas, en el brazo, en el tronco. Esta de acá, la numular o dermatitis numular, mayormente es conocido como escamosis como de moneda, así por lo grandecito que es. Esto va a tener también que ver mucho con la piel o resequedad de la piel, y bueno, tiende a aparecer en brazos y piernas. Acá en las agrupadas vamos a encontrar lo que es la herpitiforme, que es por herpes simple, y mayormente esto da pues por la herpes bucal, ¿no? A causa también de estrés, o también puede causarse por la fiebre. Van a ser pequeñas ampollas y que ocasionadas pues por el virus. Mayormente desaparecen en una semana, semana y media. De acá, por ejemplo, la acminada o nevo de estapis múltiple, esta de aquí va a deberse a la proliferación anormal de los melanocitos. Van a aparecer como lunares, pero son lunares benignos, ¿no? Y de corimbiforme, como verrugas, son verrugas mayormente característico del virus del papiloma humano, y van a presentar pues crecimientos duros. De aquí, los moniliformes, van a tener también formas de líneas bordadas o también líneas en collar, y mayormente son de enfermedad genética, ¿no? Ahora, en base a la palpación, tenemos que ver la profundidad de la lesión, tenemos que ver qué textura puede tener y su extensión de fijación, la estructura que pueda presentar, y si esta está en relación con las áreas como el hueso, o si están libres en el tejido celular subcutáneo. Eso sería todo, y esas son nuestras referencias que hemos utilizado. Ya, muy bien. Gracias. Ya. A ver, continuamos. Doctor, le toca a Sánchez y Santos. Tu audio, compañero. No se escucha nada. Diosmen. Ahora se escucha, doctor. Disculpe, mi micro está mal. Bueno, buenas noches, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con la sesión de hoy, vamos a hablar de lesiones primarias. Vamos a tener la mácula. Estas van a ser manchas, las cuales van a evidenciar un cambio de color en la piel, y estas van a tener tres características. La primera va a ser que no tienen relieve, tampoco espesor, y tampoco van a presentar una consistencia, ¿no? Estas van a ser de dos tipos. Unas van a ser las vasculares y las otras las pigmentarias, ¿no? Y estas se van a presentar tanto en epidermis o en la dermis. Aquí la gente recalca que va a haber un método de descarte para diferenciar unas de otras, que es la vitropresión. La vitropresión va a consistir en
colocar un objeto translúcido encima de la lesión y ejercer presión. Podría ser un portaobjetos, ¿no? O algo consistente, para ver si es que la lesión va a seguir o no. ¿No? Como en el caso de una mácula vascular, esta va a desaparecer al momento de ejercer la presión, y una pigmentaria esta va a persistir, ¿no? Y en el caso de que no se tenga algún objeto translúcido, podría ser solamente tocándola, ¿no? Ejerciendo presión por un momento y tomando en cuenta, ¿no? Si es que dentro de unos cuantos segundos otra vez vuelve a presentarse esta mácula. Por ejemplo, un ejemplo claro de este podría ser, ¿no? Un eritema por exposición solar. Bien, en cuanto al eritema, tenemos que el eritema va a ser el enrojecimiento de la piel. Este va a ser dado por una inflamación o una quemadura o una infección. Puede estar dado por enfermedades autoinmunes y por hipersensibilidad, ¿no? Bien, aquí vamos a diferenciar, ¿no? Un eritema de un exantema. Como ya es detallé el eritema, ¿no? Va a ser el enrojecimiento de la piel. El exantema, a diferencia del primero, este va a abarcar mucha más extensión de la piel, pero va a presentar zonas de piel sana y de piel eritematizada, ¿no? El ejemplo de vamos a tener que son de 3 tipos: el eritema morbiliforme, ¿no? Como podemos ver en la primera imagen, ¿no? Vamos a tener un exantema escarlatiniforme. Por la escarlatina, se va a presentar con predominio en el triángulo nasolabial, ¿no? Y va a ser causado por Streptococcus pyogenes del grupo A hemolítico. Bueno, los síntomas de la escarlatina van a ser, ¿no? Para resumirlo, fiebre alta, el exantema, dolor corporal y una faringitis o una faringoamigdalitis, ¿no? Y el enantema, que va a ser un eritema, pero que solamente se va a presentar en mucosa nada más, ¿no? Va a ser por infecciones virales, va a estar presente en sarampión, rubiola, varicela, y también se evidenció que en algunos pacientes se presentó el enantema en la pandemia de COVID-19, ¿no? Bien, y bueno, aquí tenemos, ¿no? Un eritema post exposición solar, ¿no? Que en la primera imagen, y al lado de una telangiectasia, que esta va a ser una araña vascular, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las máculas pigmentarias, vamos a tener de 3 tipos, que una va a ser por la disminución, aumento o ausencia de melamina, hemosiderina y la bilirrubina. En primera instancia, por el aumento de la melanina, vamos a tener las localizadas, ¿no? Como por ejemplo el melasma, ¿no? Que el melasma va a ser una hiperpigmentación en disposición de manchas en la piel. Va a ser por un factor hormonal, ¿no? Cabe recalcar aquí que las mujeres embarazadas van a presentar este tipo de melasma, pero se les va a llamar cloasma, ¿no? O si no, es un melasma gestacional, ¿no? Estos también van a ser por exposición solar, por predisposición genética, o tal vez por exposición prolongada a medicamentos, ¿no? O en algunos casos con problemas relacionados a la tiroides también, de hormonal, obviamente. Vamos a tener un aumento generalizado que nos va a dar la enfermedad de Addison, ¿no? Como ya lo expuso mi compañera, va a ser por la ausencia de cortisol y los elevados niveles de ACTH. Estos se pueden presentar en infecciones por TBC, VIH, tumores en la glándula suprarrenal o por uso prolongado de corticoides, ¿no? Y bueno, va a generar una hiperpigmentación epitelial, ¿no? De origen generalizado. En cuanto a una disminución de melamina, podemos, si es localizada, podemos tener un eczematide acromiante, ¿no? Van a ser, como podemos ver aquí en la imagen de abajo, ¿no? Van a ser manchas blanquecinas de predisposición redondeada, ¿no? Esta puede ser por hipersensibilidad a bacterias o ya sea a hongos, ¿no? Estos van a ser redondeados y van a tener una consistencia eritematoescamosa, ¿no? Y bueno, y si es generalizado, va a ser el albinismo, ¿no? Que el albinismo va a ser la ausencia de la melamina, que le va a dar la coloración característica a tanto piel y vello facial. Bien, la ausencia de va a ser el vitiligo. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, como podemos tener aquí, ¿no? Es un ejemplo claro del vitíligo, porque va a ser una despigmentación de las células, ¿no? de melamina. Aún no se ha dado una causa histológica real a pero bueno, se ha evidenciado que estos van a estar sujetos a situaciones de estrés, ¿no? Si mientras el paciente viva más estresado, esto va a predisponer a que esta enfermedad pueda avanzar más. O si tal vez esté inmunocomprometido o algo por el estilo. Vamos a tener las lesiones purpúricas de los miembros inferiores, ¿no? Estas van a ser, van a evidenciar pequeños sangrados de vasos sanguíneos superficiales y también la ictericia, ¿no? Que como mi compañera también ya lo explicó muy bien, es la coloración amarillenta de piel y mucosas y escleróticas, ¿no? Es por el aumento de la bilirrubina en sangre. Retrocede un rato, por favor, a la diapositiva anterior. Bien, entonces, como ya expliqué, ¿no? Tenemos las de melamina, las de hemosiderina, que son por depósitos dérmicos, como la púrpura y la equimosis o petequias, y la generalizada en pies y mucosas por la bilirrubina, que sería netamente la ictericia. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bien, en cuanto a las pápulas, estas van a ser elevaciones inscritas de la piel, estas van a tener consistencia sólida, van a ser menores a 0.5 centímetros de diámetro y van a ser superficiales a predominio. Estas van a tener una resolución espontánea y, bueno, no van a dejar cicatriz alguna, ¿no? Y estas se van a clasificar por su ubicación. Vamos a tener aquí que si es que estas se van a localizar en epidermis, vamos a tener a las verrugas planas, ¿no? Este es un aumento de la celularidad. En adermis vamos a tener a la sífilis secundaria, ¿no? Y bueno, cuando va a haber un aumento de contenido líquido, podría ser una urticaria, ¿no? Si es que va a estar en adermo epidermis, podría ser un líquen plano, y una folicular podría ser una queratosis, ¿no? En la figura 18-10 tenemos las ronchas, ¿no? Estas ronchas se van a presentar por la segregación de histamina. Ya, estas van a presentarse por alergias, bueno, en el caso que el paciente genera alergias o intoxicaciones, ¿no? Y bueno, en la figura de abajo tenemos las pápulas eritematoviolaceas, ¿no? De líquenes planos en los antebrazos. Estas van a ser, más que nada, bueno, se van a presentar en pacientes que tienen hepatitis C o hepatitis que están con exposición prolongada a AINES o beta bloqueadores o por estrés. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener a las placas. Estas van a tener mucha similitud a una pápula, pero se van a diferenciar en que estas van a ser de 0.5 a 1 centímetro de diámetro, van a presentar inflamación y van a ser superficiales. Estas van a aparecer predominantemente en la superficie, y no a profundidad, ¿no? Como tenemos aquí la erisipela, ¿no? Que esta va a ser una infección bacteriana por un Streptococcus pyogenes y en ciertos casos por Streptococcus aureus. Estas, la bacteria va a ingresar a la piel mediante cortes, picaduras, hongos o por resequedad de la piel, ¿no? Al momento de que la persona sienta prurito y se empieza a rascar la piel y se haga una lesión, ¿no? Y bueno, las vegetaciones, ¿no? Que estas van a ser proliferaciones papilares dérmicas. Estas van a presentar elevación y vamos a tener de dos tipos condilomas. A ver, Josme, adelante que sigues con vegetaciones. ¿Me escuchas? Sí, doctor. Ya. Acá hay que hacer una corrección en lo que es placa. O sea, si bien es cierto, hablas de que tiene similitud a la pápula, pero muchas veces las pápulas pueden confluir, ¿no? Y poder tener una lesión mucho mayor. O sea, no es 0,5 a 1 centímetro, es mayor de 1 centímetro. Exacto, ok. Ya, entonces ahí hay que hacer la corrección, por favor. Está bien, doctor. ¿Correcto? Ya, entonces, eso que quede claro. A ver, continúa. Bien, sí, bueno. En cuanto a las vegetaciones, bueno, estas van a ser proliferaciones papilares dérmicas y vamos a tener, ¿no? De dos tipos, que estas van a ser los condilomas.
Estos van a ser a predominio genitoanal, se van a dar por el virus de papiloma humano, ¿no? Y bueno, las verrugas vulgares, estas van a estar a predominio de manos, pies, rodillas y codos. Y bueno, y el agente etiológico de estos también va a ser el papiloma humano, pero el papiloma humano 2, 4 o 7 en predominio, doctor. Siguiente diapositiva. A ver, no se le escucha. Ya bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre nódulos, ¿no? El nódulo viene a ser es una lesión de consistencia sólida. Menciona que es de sólida, ¿no? También el libro agente menciona que es de 0,5 a 1 centímetro. En sí, ¿a qué niveles va a afectar de la piel? Va a afectar la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Pero no mide más en toda la profundidad y no en la extensión, y son más palpables en este caso. Entonces, según esta clasificación, vamos a ver, ¿no? Uno agudo, uno subagudo. Dentro del agudo vamos a tener el eritema nodoso, ¿no? Este se va a caracterizar porque son múltiples, como se puede ver en esas imágenes, de miembros inferiores, eritematosos, calientes, dolorosos, y se van a presentar en la cara anterior, como se puede ver, de la pierna, ¿no? Y son de manera simétrica. Entonces, en el subagudo vamos a hablar de las gomas, tanto gomas que vienen a ser tanto sifilíticas, tuberculosas, micóticas profundas, ¿no? En este caso. Pero como un ejemplo, también el libro lo menciona, de nódulos, tenemos la tuberculosis o nódulo superficial, que tiene una consistencia sólida, como se puede ver, ¿no? Son más circunscritos y están localizados a nivel de la dermis. Y no se resuelven en forma espontánea, ¿no? Y por ende también dejan cicatriz o atrofia secundaria. Pueden ser agudos o crónicos, ¿no? El mejor ejemplo tenemos el furúnculo, ¿no? En este caso, como se puede ver. Entonces, hablamos de goma, ¿no? Que viene a ser una subclasificación de un nódulo, ¿no? Vamos a tener. Entonces, ¿cómo se define la goma? Se constituye una gran variedad de nódulos, ¿no? Su evolución consta de 4 periodos. Estos 4 periodos son muy importantes, tanto es la crudeza, reblandecimiento, ulceración o evacuación y separación o cicatrizal en este caso. Entonces, lo vamos a explicar cada uno de esos en este caso. La evolución de 4 periodos, ¿no? La crudeza prácticamente es el proceso inflamatorio, ¿no? Como primer paso. Reblandecimiento, vamos a tener que, en este caso ya el tejido va a comenzar a morir, ¿no? Y se va necrosando, entonces va a estar formándose pus en este caso. Y la ulceración, con su nombre lo dice, pues puede ser una manera de evacuación, ¿no? Del contenido purulento en este caso, de manera quirúrgica puede ser. En la cicatrización, ya como dice también su nombre, es una fase de curación de la lesión en este caso. Y entonces vamos a tener los ejemplos, ¿no? Una goma sifilítica que viene a ser pues más común, ubicada a nivel de las piernas, de la cara, el paladar blando y el tabique nasal, ¿no? Y comienza en este caso, como se ve, comienza como un nódulo profundo y va creciendo lentamente en este caso. También podemos decir que en fases iniciales es indoloro, pues cuando ya transcurre el tiempo ya se va a comenzar a ser doloroso, ¿no? Eso en caso a las gomas sifilíticas. Las tuberculosas, ¿no? Vamos a tener que también de consistencia sólida y son bien circunscritas. Su localización a nivel de la dermis, ¿no? Es bien limitada en un solo espacio, como se puede ver. También deja a veces, cuando erosiona a un nivel, va a dejar cicatrices. Por lo general se ubica a nivel, afecta, ¿no? A nivel de los miembros, la cara, el cuero cabelludo, ejemplo. También tenemos la micosis profunda, ¿no? Las micosis profundas es una lesión nodular subcutánea, ¿no?
que también es de crecimiento lento y pues es más frecuente en las extremidades inferiores, en este caso, como se puede ver. En caso de tumores, vamos a hablar, ¿no?, que es una neoformación no inflamatoria, es superficial o profunda, puede ser ambos, de tamaño variable, ¿no? Entonces, de consistencia sólida, o que también puede tener un contenido líquido en muchas veces, con tendencia a persistir, puede tenerse o crecer indefinidamente esto. Cuando se habla de tumoraciones, puede tener un crecimiento variable o puede crecer indefinidamente, como mencionan, ¿no? Y el libro menciona dos ejemplos, ¿no? El carcinoma vasocelular, que menciona también que es menor a 1 centímetro, ¿no? En este caso, menciona que tiene bordes bien definidos, ¿no? Hablamos también de benignidad cuando los bordes son definidos y cuando son regulares, ¿no? Pero si hablaríamos de un maligno, habría bordes irregulares, ¿no? Y vemos, ¿no?, que está bien delimitado y por ende tiene bordes elevados, ¿no? La imagen que se puede ver, bordes elevados, brillantes, translúcidos, ¿eh? En el otro caso de los quistes, vamos a tener que ya también tiene bordes redondos, es liso, ¿no? Y pues, y bien delimitado en este caso, ¿no? El quiste epidérmico en la frente. Una vesícula, ya también vamos a mencionar que viene a ser una cavidad de contenido líquido y de pequeño tamaño. Menciona que el libro es de menor... Cavidad. Perdón, doctor. Cavidad. Sí, una cavidad de contenido líquido, ¿no? Y pues este caso es de pequeño tamaño. Menciona el libro que debe ser menor a 5 milímetros, ¿no? Situada a nivel de la epidermis, su contenido puede ser tanto seroso, hemorrágico o purulento, ¿no? El libro también menciona los mecanismos de formación de la vesícula, ¿no? Esponjiomas, ¿no? Dentro de eso va a haber edema intracelular y el mejor ejemplo que podemos tener viene a ser un eczema, ¿no? El eczema, como se puede ver en la imagen, vamos a tener que, a veces van a tener contenido de edema o pápulas, pequeñas elevaciones y hasta formación de vesículas, ¿no? También vamos a tener que son mal definidos, como se puede ver, y a veces pueden generar, ¿no?, picazón, en este caso prurito, ¿no? En el caso de la siguiente, la generación agonizante y reticular, viene dada, ¿no?, por cuando las células se hinchan y se separan de otras. El mejor ejemplo que podemos tener viene a ser herpes zóster, ¿no? Como podemos ver aquí, la lesión tiene una localización bien localizada, asimétrica, ¿no? Entonces también suele formar racimos, como se puede ver en la imagen en este caso, racimos vesiculares en este caso. Tenemos la ampolla, ¿no? Que viene a ser también una cavidad de contenido líquido de mayor tamaño. En este caso menciona que es mayor a 5 milímetros. Son uniloculares en este caso y se encuentran a nivel también de la epidermis y su contenido también puede ser seroso, tanto hemorrágico como purulento, ¿no? Tenemos mecanismos de formación de las ampollas, ¿no? Uno va a ser desplegamiento superficial, subcorno, ¿no?, el impétigo. Vamos a tener, ¿y qué es el impétigo? También que es causado, ¿no?, por el Staphylococcus aureus, como tenemos acá, impético ampollar. Causado por el Staphylococcus aureus, productor en este caso, vamos a ver las lesiones, ¿no?, ampollares en este caso. Bien, llenas de líquido, un contenido líquido claro, ¿no?, se puede ver en este caso. También se puede ver superficies eritematosas, ¿no? En lo siguiente vamos a ver desplegamiento profundo de la subepidérmico, ¿no? Vamos a tener la dermatitis herpetiforme, ¿no? Vamos a ver acá la primera imagen en este caso. Prácticamente esto es una enfermedad autoinmune, ¿no? Crónica en sí de la piel.
Y la siguiente va a ser la acantólisis por pérdida de uniones intracelulares, ¿no? Y vamos a tener al pénfigo. El pénfigo también es una enfermedad autoinmune, rara a veces tanto en piel o en mucosas, ¿no? Va a tener bordes mal definidos, como se puede ver, y tiene un límite muy difuso en este caso. La pústula viene a ser una elevación circunscrita de la piel, ¿no? De contenido purulento desde su inicio. Puede ser folicular en osteofoliculitis y no folicular en ejemplos como la psoriasis pustulosa o la farmacodermia pustulosa. Entonces tenemos los dos ejemplos, ¿no? En este caso la psoriasis pustulosa, que vienen a ser pústulas pequeñas, ¿no? Como se puede ver, son superficiales, son blancas también, como se pueden ver, o amarillentas en algunos casos. Se pueden también como agrupar y a veces también sobre una base eritematosa en este caso. Y también tenemos la farmacodermia pustulosa, que viene a ser también pústulas pequeñas, como se puede ver, y en este caso también tiene una base muy eritematosa, como se puede ver. La piel está roja y inflamada, ¿no? Y por último tenemos la lesión que es la queratosis, y es una lesión de consistencia sólida, como se puede ver, también circunscrita, donde hay engrosamiento de la piel y se hace a expensas de la capa córnea en este caso. Tenemos la hiperkeratosis, los callos y la queratodermia, ¿no? Tenemos este callo, como se puede ver, las callosidades, que son engrosamientos, ¿no?, de la piel, de apariencia de placa, y pues son amarillentos o blanquecinos en este caso. Cuya función más que todo es pues una protectora de la piel, ¿no?, para evitar lesiones más profundas en este caso. Y la queratodermia, como se puede ver, son engrosamientos tanto difusos, vocales de la piel, ¿no?, en las zonas planas y planas de aspecto tanto rugoso, como se puede ver, duro y a veces agrietado, como se puede ver en la imagen. Eso sería, doctor, gracias. Es la bibliografía que usamos, doctor. A ver, el siguiente grupo, por favor. Ya, yo quiero hacer una aclaración antes de continuar, mientras van preparando. Ya, es importante señalar, por ejemplo, ¿no?, toda vez que hablamos de heridas, o sea, hay heridas superficiales y hay heridas profundas, ¿no? Muchas de las heridas profundas tienden a dejar, pues, lógicamente, cicatrices, ¿no? En cambio, las superficiales, o sea, en la gran mayoría, o sea, va a haber una reparación ad integrum y no va a dejar cicatriz, ¿no? Entonces, justo la compañera que expuso esa parte hizo referencia a las lesiones que dejan y no dejan cicatriz, ¿no? Entonces es importante que ustedes hagan la revisión. ¿Por qué no deja cicatriz? Toda vez que se tiene una lesión, una herida en piel. Ahora, otro aspecto que lo ha estado mencionando Abel, es importante, Abel y tanto como Josmel, es el hecho de que es importante señalar el tamaño de la lesión. Muchas lesiones pueden ser superficiales y otras lesiones tienden a ser profundas. Aparte del tamaño, también es importante señalar la consistencia de la lesión y el contenido que puede tener la lesión. Es diferente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lesiones que tienen contenido líquido, y específicamente hablamos de lo que son las lesiones vesiculares, pero también hay microvesículas, de las cuales no se ha hablado. Entonces, por ejemplo, ¿no?, las lesiones del herpes simple son lesiones microvesiculares, las del herpes zóster son vesiculares. Entonces, ¿hay diferencia entre vesícula y microvesícula? Lógicamente que sí hay, y está relacionado al tamaño, al diámetro. Ahora, después se habló de ampollas, ¿no? Las ampollas también tienen contenido líquido, pero el tamaño es mucho mayor en relación a una vesícula.
Entonces, en esas cosas tenemos que hacer bastante hincapié para poder saber diferenciar el tipo de lesión con la cual nosotros nos podemos encontrar. Ahora, hablo de las pústulas, ¿no? Como su nombre lo indica, las pústulas son lesiones cuyo contenido es pus. ¿No? Entonces, también hay que señalar el tamaño, ¿no? El contenido. ¿Y por qué se producen este tipo de lesiones? En un punto, Abel habló de las lesiones gomosas, ¿no? Gomosas producidas específicamente por infecciones micóticas, ¿no? Entonces hay una patología que es bastante frecuente, ¿no? Y que a veces no tenemos mucho cuidado, toda vez que se producen lesiones de la piel producidas por vegetales, por rosas, a veces por un roce con una planta, ¿no? En donde puede estar presente pues el hongo, ¿no? Que va a infectar la lesión, la zona erosionada de la piel, ¿no? Entonces, y esto va a producir lo que se conoce con el nombre de esporotricosis, ¿no? La esporotricosis se va a caracterizar por la presencia de lesiones gomosas, ¿no? Siguiendo pues el orden en el cual vuestro compañero ha explicado, ¿no? De la evolución propia de la lesión. Ahora, pero lo característico en la esporotricosis es de que la esporotricosis va a afectar los ganglios linfáticos y va a dar manifestaciones de las lesiones nodulares como si fuera en rosario. Entonces van a haber lesiones nodulares contiguas, ¿no? A lo largo de un vaso linfático, ¿no? Entonces muchas veces están asentadas fundamentalmente a nivel de los miembros superiores o dependiendo del lugar donde se ha producido la lesión. Bien, a ver, continuemos con el siguiente grupo, Miguel Ángel Sarrín y Nayet Segovia, ¿no? Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Doctor, buenas noches, compañeros todos presentes. El día de hoy vamos a exponer lo que es lo consiguiente, lesiones secundarias. Bien, siguiente. Ok, hablemos sobre las lesiones secundarias. Esas vienen a ser alteraciones cutáneas que no aparecen de manera primaria, sino que también van a resultar de lo que es la evolución o transformación, se podría decir de esa manera, de lo que vienen a ser las lesiones primarias previas, lo que ya se expuso anteriormente. Esas modificaciones se van a deber a múltiples factores, tales como el rascado, infecciones, traumatismo, ruptura, curación o incluso algunas complicaciones. Va a ser preciso entender que las lesiones secundarias nos van a ayudar a evaluar de cierta manera la progresión de enfermedades dermatológicas o algún otro tipo de etiología, ¿no? Y de esta manera orientar un diagnóstico más preciso. Dentro de la inspección o lo que viene a ser el examen físico, también es clave evaluar distintos aspectos, tales como su distribución, la forma en la cual se ve, el tamaño, otras también como el hecho de palpar, el simple hecho de la lesión secundaria nos va a dar también un indicio en cuanto a si puede cumplir una tetrada de Celsius, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablemos con siguiente lo que vienen a ser las escamas. Son láminas de células córneas que se van a desprender prácticamente en la capa más superficial de la piel. Esta capa córnea va a representar una lesión secundaria que va a surgir como consecuencia de las alteraciones en procesos de lo que viene a ser la queratinización. Lo hemos clasificado en cuanto a morfología y también presentación de la clínica. Unas vienen a ser las furfuráceas o pitiriciformes. Estas van a ser pequeñas, finas y se van a desprender con facilidad. Un claro ejemplo de este puede ser la caspa, que es una escamación leve del cuero cabelludo. La siguiente, o también llamadas psoriasiformes, estas son escamas ya más gruesas, de aspecto blando y nacarado. Estas son características, por ejemplo, como ya se mencionó redundantemente, de la psoriasis, que es una enfermedad autoinmune crónica de la piel. La siguiente es la ictiriosiformes. Estas van a ser escamas que se van a asemejar a la que es de un pez. Ictiosiformes, ¿no? Como en los peces, ¿no? Por eso mismo es que se van a asemejar a lo que vienen a ser las escamas de un pez y se van a observar en patologías como viene a ser la ictiosis, que es un trastorno genético en la queratinización. Por último, las exfoliativas son láminas grandes que se van a desprender en forma de bloque, en bloque, mejor dicho, y se pueden observar en enfermedades como las del síndrome de Kawasaki, donde la descamación va a ser extensa y evidente. Siguiente, por favor.
Ok. Hablemos de las costras. Estas van a ser el resultado de la desecación de exudados que se depositan sobre la superficie de la piel. Este exudado puede presentarse tanto en seroso, hemorrágico o purulento, y según su composición las costras se van a clasificar como ya vamos a mencionar. En cuanto al seroso, es la forma de en un exudado seroso, tiene una coloración amarillenta o melicérica como la miel. Se va a asociar frecuentemente con el impétigo, que es una infección bacteriana como que se puede presentar más en los niños. Es más común en los niños. La siguiente, que viene a ser una costra hemática. Esta costra se va a formar a partir de sangre seca. Su color es rojo Justo oscuro. ahí menciónala, tienes el gráfico para poder hablar de esa lesión, ¿no? Sí, Esa doctor. costra mielicérica. Justamente ahí tienes la fotografía del niño, ¿no? Es alrededor de lo que viene a ser la comisura, no la comisura, es el labio inferior, que se va a ver como Periumbilical, mira. O sea, tanto en la parte superior, creo que hay predominio en el labio inferior, o sea, por debajo del labio inferior, pero es a nivel peribucal la lesión, sí, ¿no? doctor. ¿Ya? Entonces, como bien lo has mencionado, entonces vas a tener costras cerosas, ¿no? De coloración amarillenta o de aspecto de miel o mielicéricas. Mielicéricas. ¿No? Entonces son lesiones impetiginizadas, ¿no? O impétigo, ¿ya? Entonces, muy característico sobre todo ver este tipo de lesiones en niños, ¿no? Sí, doctor. Ya, continúa, por favor. La siguiente, como ya se mencionó, es la costra hemática, la cual va a ser un deceso de lo que es la sangre cuando se deseca, ¿no? Su color es, como ya se mencionó, rojo, similar al de la sangre. Esto se va a observar comúnmente en casos de lo que vienen a ser excoriaciones o también en traumatismos. El hecho de que sangremos y esa sangre se seque va a generar este color, donde ha habido ya, de una forma superficial el sangrado. Y la costra purulenta es una que va a derivar de la desecación del pus. Su aspecto es más verdoso o amarillento y más se suele asociar a lo que vienen a ser infecciones piógenas. Esto quiere decir que van a ser producidas por bacterias que van a generar pus. Estas costras nos brindan una información importante, puesto que de esta manera sabemos el tipo de exudado al cual estamos presentándonos, ¿no? Siguiente, por favor. Nos pueden orientar, ¿no? En relación a lo que es el agente etiológico que está involucrado. Ya, vamos. Ahora hablemos sobre las escaras. Bien. Estas vienen a ser más conocidas también como úlceras por presión, puesto que el paciente, cuando se va a encontrar orientado en alguna posición en específico por mucho o durante bastante tiempo, la presión va a generar que hay un impedimento de que llegue la sangre suficiente que debería circular a estos tejidos, lo que va a provocar su muerte, y como resultado se va a formar una lesión con necrosis. Esto quiere decir con tejido muerto, ¿no? Estas úlceras, que también se denominan escaras principalmente, aparecen principalmente en personas encamadas, como ya se mencionó, o con movilidad reducida, que se encuentran en posiciones como sea el decúbito supino, el decúbito lateral o el prono, donde las posiciones que están en rojito es lo que quiere decir que son las propensas a sufrir esta lesión secundaria. Pero también van a influir factores como la mala nutrición, la humedad constante por incontinencia o también enfermedades que puedan afectar a la regulación. Visualmente las escaras pueden comenzar como una simple rojez o inflamación, pero si no se trata a tiempo, estas van a avanzar en su grado hasta convertirse en una úlcera profunda, como también puede llegar a la exposición de músculos o incluso el hueso. Siguiente, por favor. Ok, hablemos de la atrofia. Ya. Esto se va a referir a lo que En viene a ser este caso, tu diapositiva es acerca de fisura o grieta. Sí, fisura, perdón. Ya, hablemos de la fisura o grieta. Esta es caracterizada por ser una lesión lineal. Esto quiere decir que va a tener una forma de línea o corte. Es generalmente dolorosa y afecta principalmente la capa más superficial de la piel, que, viene a ser la epidermis, ¿no? Sin embargo, en algunos casos puede ser más profunda y llegar hasta la dermis. Este tipo de lesión se va a presentar sobre todo en zonas donde la piel es seca o en áreas sometidas a movimiento constante o con movimiento cutáneo, como en los labios, las comisuras de las bocas, los pezones, la región anal o en los dedos, entre lo que vienen a ser las interdigitales. Y esto va a generar una... A ver, un ratito. La figura de la parte inferior de las mamas, o sea, ¿qué es lo que presentas ahí? Esa viene a ser una fisura. ¿Fisuras?
Se nota una desecación, pero también hay otra aparición. Parece ser también unas lesiones eritematosas y también algo. Ya, generalmente estas zonas submamarias, o sea, tienden a infectarse. Ya, entonces esas lesiones se les llaman lesiones intertriginosas o intertrigo. Ya que, bueno, no correspondería mucho a lo que estás describiendo, ¿no? Porque es otro tipo de lesión. Entonces tú bien lo estás manifestando, va a haber un componente inflamatorio, hay una base rojiza, ¿no? Y que muchas veces va a caracterizarse por la presencia de un mal olor a ese nivel. Entonces, las grietas, como bien lo has mencionado, las fisuras o grietas se van a presentar sobre todo en zonas donde la piel es gruesa, ¿no? Y se reseca, ¿no? A veces, no sé si ustedes alguna vez han visto las personas que usan sandalias o la hojota, ¿no? Que es propia de nuestro medio altoandino, entonces tienden a presentar este tipo de lesiones con bastante frecuencia. Ahora, muchas veces nosotros podemos incluso tener lesiones fisuradas o agrietadas, más aún si estamos en temporada de frío, ¿no? De heladas, y no nos secamos adecuadamente las manos, ¿no? Entonces la piel se nos reseca y se nos cuartea, se nos fisura, se nos agrieta, ¿no? Con mucha facilidad. Continúa, sí, siguiente, atrofia. Esto se viene a referir a lo que es la disminución del grosor, la elasticidad y el número de estructuras que van a componer la piel, como lo que vienen a ser las células o incluso las glándulas. Esto puede afectar una o varias capas, siendo esta la epidermis, la dermis o el tejido celular subcutáneo. Cuando la atrofia va a afectar a la epidermis, la piel se vuelve más delgada, brillante y translúcida. Es tan fina que en ocasiones se puede ver los vasos sanguíneos, ya sean los que son superficiales, ¿no? Con claridad eso se pueden ver. Esto se puede ver, por ejemplo, en personas mayores o en quienes usan corticoides tópicos durante lo que vienen a ser largos ya periodos de tiempo. En caso de que afecte la dermis, la piel va a perder la elasticidad, se va a arrugar fácilmente y puede también presentar depresiones o hundimientos. Y cuando la atrofia se compromete el tejido subcutáneo, que es donde se encuentra el componente graso bajo la piel, se nota un hundimiento más profundo. Estas características hacen que la piel atrófica sea muy frágil, se rompe con facilidad y se infecta con mayor frecuencia y tarda más en sanar. Además, tiene complicaciones estéticas importantes y puede generar malestar emocional en quien las puede padecer. Por eso es importante de notar que en tratamientos prolongados con medicamentos como lo que son los corticoides esteroides, pues va a ser fundamental vigilar si va a aparecer atrofia, como lo que viene a ser un efecto secundario. Esta fotografía que muestras al lado de la tabla, ¿qué es? ¿Qué lesiones son? Esa es la que genera el hundimiento, doctor. La dérmica. ¿Con qué nombre se conoce? ¿Atrofia, sí? Esa es la atrofia dérmica. Una atrofia dérmica. Doctor, su micrófono se apagó. Continúa, Miguel. Ok. Siguiente. Bueno, ahora hablando de la liquenificación, esta se va a caracterizar por el engrosamiento de la piel, ¿no? Como se puede ver aquí en la imagen. Esta va a formar placas con exageración del reticulado normal y también va a haber una pigmentación, ¿no? De la piel, como se puede observar aquí. Estos van a ser secundarias al rascado o al frote repetido. Se puede ver un ejemplo en el eczema crónico o neurodermatitis. Ahora hablando de la esclerosis, esta se va a presentar como una induración de la piel con dificultad para su plegado, ¿no? Aquí va a haber retracción cutánea, como se puede ver aquí en la imagen, con más que todo atrofia de la epidermis y se adhiere a planos profundos. Aquí se va a ver, ¿no? En cómo se puede presentar en esta imagen la fase esclerodérmica, que es un trastorno autoinmunitario que va a atacar, ¿no? Por error al tejido saludable y se acumula colágeno más que todo en la piel y otros órganos. Y por otro lado, mencionar que
la esclerosis presente en los dedos se denomina esclerodáctil. Ahora hablando de cicatriz, esta va a ser una neoformación conjuntiva y epitelial que va a reemplazar una pérdida de sustancia o un proceso inflamatorio destructivo de nuestra piel, ¿no? Aquí la restitución del tejido conectivo se va a efectuar mediante el crecimiento de fibroblastos jóvenes. Entonces esto se va a deber a que el espacio dejado por la herida va a ser reparado con el tejido fibrilar. Por ejemplo, tenemos aquí una clasificación en una cicatriz normotróficas que va a ser, como pueden ver en la imagen, va a tener una apariencia normal, color semejante a la piel que la rodea, es plana, lineal y flexible, no va a afectar la integridad anatómica ni funcional de la zona afectada. Por otro lado, podemos ver una cicatriz atrófica que está ligeramente deprimida por falta de colágeno, ¿no? Y aquí el tejido cicatricial cubre la herida, pero no lo suficiente. Por otro lado, podemos ver a las hipertróficas que se forman inmediatamente después de la cicatrización de la herida a causa de una producción excesiva de las fibras de tejido conectivo. Aquí podemos ver en la imagen que esta cicatriz va a ser elevada, pero tiende a conservar sus límites dentro de la lesión original, ¿no? Por último, en la cicatriz queloide se va a desarrollar un tiempo después de la cicatrización de la herida, ¿no? De tejido conectivo. Aquí va a existir más que todo una excesiva producción de fibras de tejido conectivo y la cicatriz crece, ¿no? Sobre la piel sana, por lo que acaban siendo más grandes que la herida original. Aquí podemos ver en la imagen un queloide en el lóbulo de la oreja. Ahora, hablando de pérdida de sustancia, aquí vamos a tener aleuración o exulceración. Esta se va a dar más que todo por pérdida de sustancia, que va a estar limitada a la epidermis y suele ser secundaria a una ampolla, vesícula o pústula. Esto se va a deber, un ejemplo claro, en el chancro sifilítico, ¿no? Como se puede ver aquí en la imagen. Y por otro lado tenemos a la ulceración, que se va a dar por la pérdida de sustancia profunda. Esta va a dejar cicatriz y puede llegar a la dermis y a la hipodermis. Eso se puede ver en un priorigo biopsante, como se puede ver aquí en la imagen, que está en la cara posterior del muslo. Esta va a ser más que todo una enfermedad de la piel caracterizada por la aparición de nódulos, ¿no? O protuberancias que producen mucha picazón o prurito. Se va a presentar como pápulas o nódulos firmes, como ya lo dije, elevados y a veces con costras o ulceraciones, ¿no? Principalmente en zonas accesibles al rascado, ¿no? Como brazos, el tronco y las piernas. Por otro lado, aquí tenemos la úlcera, que esta va a ser una ulceración de curso crónico, como por ejemplo aquí en la imagen se puede ver una úlcera venosa en la cara interna de la pierna. Por último, tenemos a la escoriación, que se va a deber a la pérdida de sustancia producida por el paciente con sus dedos, ¿no? Instrumental o traumático también, y se pueden curar sin dejar cicatrices. Y un ejemplo claro, una dermatosis pruriginosa, que aquí se puede ver en imagen. Bueno, esto es todo en nuestra bibliografía, doctor, y eso es todo. Muchas gracias. Ya, a ver, una observación en relación a esta última exposición. Si bien es cierto, bueno, en sí a las dos exposiciones, ¿no? Si bien es cierto, se habla mucho de lesiones primarias y lesiones secundarias, y lo que nosotros tenemos que señalar, ¿no? En este tema es la diferenciación entre una y otra y los ejemplos muy característicos en cuanto a lesiones primarias y lesiones secundarias, de lo cual se ha ido desarrollando, pero no se le ha puesto mucho énfasis en las diferencias que existen entre estas. Ya, me gustaría que para la próxima, de repente los primeros minutos, bueno, eso ya va a ser presencial, ¿no? Entonces vamos a invitar a las cuatro personas para que hagan la revisión y nos puedan un poco ampliar en relación a esta parte. ¿Ya? Bien, jóvenes, creo que estamos a tiempo de lo programado, entonces nos vamos a quedar ahí y nos vamos a reencontrar el día de mañana en las clases presenciales. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias.